De la carta a los romanos, capítulo 15. Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Pues tampoco Cristo buscó su propio agrado. Antes bien, como dice la Escritura, los ultrajes de los que te ultrajaron cayeron sobre mí. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hay en la Biblia una especie de símil o comparación que me resulta preciosa, y en estos momentos más. Lo repite varias veces, pero en la que más me he fijado esta vez es en una que está en el libro del Deuteronomio 32:13. Y dice así: les hizo gustar miel de la roca y aceite del pedernal. Se trata del pueblo judío, cuando era pequeño, cuando era niño, recién salido de Egipto, recién pasado el Mar Rojo, que iban por un desierto donde no había nada de nada, donde no podían encontrar alimento de ninguna clase, donde solo había escorpiones, alacranes, como nos dice también la Escritura. Pero el Señor les cuidaba. Y la forma bonita, poética, preciosa de decir la Biblia cómo les cuidaba, pues es con esta frase poética: les daba a beber agua de la roca, miel de la roca y aceite del pedernal. El pedernal es roca también, si queréis, más fuerte todavía que la roca. Pues bien, es poética la frase. No salía agua de la roca, pero sí salió una vez. Y no salía tampoco aceite del pedernal. Lo tenemos que tomar como poesía, evidentemente. Pero una poesía que expresa eso, el cariño y el cuidado de Dios que tenía de sus hijos, que tenía de su pueblo. Hoy termino las charlas sobre la carta de San Juan. Esta es la número 32, sobre la carta a los romanos. En cada una de las charlas he tenido la sensación de que he sido alimentado con miel de la roca y de que he sido también con aceite del pedernal. Pues porque tenía la sensación de pobreza absoluta, vamos a decirlo así. No quise, desde el principio, rebajar la dimensión del espíritu. Entonces no he consultado con libros, no he consultado con especialistas, no he dado pábulo a temas racionales, sino que he querido mantener la predicación en el espíritu, en pura fe. Pero esto es difícil. Es un poco como caminar por este desierto que caminaban los judíos. Ha sido duro, tengo que reconocerlo. San Bernardo me consuela a mí en esto,
En el capítulo 61 de su comentario al Cantar de los Cantares, que yo consulto con mucha frecuencia, pues nos habla de que la predicación tiene que salir de las hendiduras de la roca, allí donde está el nido de la paloma, allí donde habita la paloma, esa paloma del que habla el cantar y que dice: ven, amiga mía, paloma mía, que para él son las llagas de Cristo. Esas grietas son las llagas de Cristo. Es decir, tiene que salir la predicación de las llagas de Cristo. Y si sale de las llagas de Cristo directamente, pues puedes, dice él, si la predicación sale de las llagas de Cristo, podemos libar, el predicador y los que le escuchen, esa miel de la roca y ese aceite del pedernal. Libar. ¿Qué significa libar? La palabra libar es una palabra castellana que no se usa mucho, la verdad, pero es como chupar con mucha suavidad. Como cuando vas a probar un licor de mucha graduación, o vas a probar con una cucharita a ver si el caldo está muy caliente. Eso podría llamarse libar, aunque se suele usar más que nada para las abejas, que liban el néctar de las flores. El néctar también es una cosa, es un jugo dulcísimo que tienen las flores y que es libado por las abejas y que, como comparación, es precioso para indicar lo que la predicación puede hacer en ti y lo que la predicación puede hacer en nuestro corazón. Lo más sabroso de lo más pobre. Lo que más bien nos hace, ahí es donde es más rico todo, porque es el Señor. Ahí cuida el Señor, ahí hace el Señor la obra, ahí actúa el Señor. Predicar con el Espíritu es más difícil que predicar con la razón y con el estudio. Pero también, si realmente el Espíritu sopla, es de mucha más calidad cristiana. Yo he intentado ponerme a disposición del Espíritu en estas 32 charlas para que Él pudiera decir a través de mí lo que quisiera. Bien, pues ahí están las charlas y cada uno de vosotros las podréis escuchar. He disfrutado, también lo tengo que decir. Me ha costado mucho esfuerzo, pero he disfrutado. Y si Dios quiere, pues pienso seguir hasta donde pueda. Con mis años, quizá no sea mucho, pero no seré yo el que me corte la coleta. Así que seguiré adelante en la predicación. Bien, ahora me puedo preguntar, ¿y predicación para quién? Soy muy consciente de que una predicación como esta de la carta a los romanos es para muy poca gente. Lo va a escuchar muy poca gente. Esto no es un concierto de Alejandro Sanz o de Bruce Springsteen. Esto es una charla sobre la carta a los romanos. Y además tratando de que sea en el espíritu, no en la razón.
que es todavía peor, rebaja mucho el número de los que la pueden escuchar. Pero, bueno, me imagino que a los que está destinado más directamente es al grupo de Maranata, que ha caminado conmigo 40 años, y otros grupos de la renovación carismática que son hijos de Maranata, afines, muy cercanos, que están diseminados por muchas partes de España. Yo no sé si es para los que están ahora, para todos los que están ahora, para algunos que ni siquiera han nacido en el Señor todavía. Aquí el comercial es el Espíritu Santo. El que lleva el marketing es el Espíritu Santo, y entonces Él hace con estas cosas lo que quiere. Los encuentros los prepara Él. Si alguno de vosotros se encuentra con Jesucristo a través de esta predicación, que sepa que ha sido el Espíritu Santo el que le ha llevado a Jesucristo. Pues bien, estos creo yo que son el pueblo real, el pueblo que tengo, pero cada vez voy dando más importancia a otro pueblo que estoy descubriendo, que yo lo llamaría el pueblo virtual. Un pueblo virtual a través de Internet. ¿Qué significa esto? Pues mira, significa muchas cosas y muy bonitas. Hay que evangelizar los nuevos espacios que nos ofrecen las técnicas modernas. La palabra cibernética en griego, significa algo así como referente al gobierno. En el griego moderno, que también he mirado el diccionario, kibernetike significa sistema, sistematizar. Entonces, ¿cómo podemos sistematizar el espacio informático? Pues con los contenidos que llevemos allí. Y nosotros tenemos unos contenidos maravillosos, que son los contenidos de la predicación, contenidos cristianos. Y tenemos que llevarlos. Y cada vez más. Y tenemos que hacernos conscientes. Y tenemos que hacernos responsables también de lo que se nos ofrece y de lo que tenemos en nuestras manos, podemos decir. Pienso, ya esto ya muchas veces, que el progreso sirve sobre todo para el bien. Todo el mundo dice que qué mal, cuántas cosas saldrán por Internet. A mí me parece que sirve sobre todo para el bien, porque el mal que tiene todavía mucho recorrido, pero muy homogéneo, no es capaz de progresar demasiado. En tiempo de los romanos se hacía el mal, en tiempo de ahora se hace el mal, quizá más refinado, porque tenemos más técnicas. Pero el mal no puede salir del hombre, no puede salir de su mala conciencia, no puede salir del demonio, no puede ir mucho más allá. Mientras que el bien tiene un futuro, la esperanza del bien es infinita. La esperanza del bien es Dios, la esperanza del bien es Jesucristo, la esperanza del bien es el cielo, definitivamente, y la vida nueva y la nueva creación. Todo esto es la esperanza del bien. Todo esto cabe perfectamente en esta evangelización que las técnicas modernas nos están ayudando a poner ahí, delante de todos los que quieran entrar y delante de todos los que lo quieran escuchar. Bien,
Esto es así. Hace 7 días o hace unos días hablábamos de que han descubierto unos exoplanetas. Y yo decía que teníamos que preparar nuestro corazón para que si hay habitantes en esos exoplanetas son planetas que no pertenecen al sistema solar, giran alrededor de otras estrellas. Si nosotros sabemos que allí hay gente, pues tenemos que tener alma misionera y ir a predicarles. Lo que pasa es que están a 40 años de luz la más cercana. Y si multiplican ustedes los segundos que tienen 40 años por 300.000, que son los kilómetros que recorren un segundo, la luz, pueden imaginar qué millonada de kilómetros tendremos que hacer para evangelizar. Pero estamos más cerca. Nadie podía imaginarse en tiempo de Santo Tomás que tuviéramos estos espacios, que tuviéramos el espacio cibernético, el ciberespacio que llaman ahora, la nube, todas estas cosas, todos estos nombres que se utilizan. Y ahí están. Y ahí pueden llegar o podemos llegar a mucho de esto. Actualmente mis predicaciones se alojan en un canal de YouTube. Y ese canal es muy fácil entrar y suscribirse. Con poner Chus Villarroel ya vale. Ya entras, pinchas en la lupa esa que hay ahí, esa lupita, y ya entras para adentro. Pues bien, hay más de 1000 suscritos en este momento. ¿Dónde puedo yo encontrar como predicador 1000 personas? ¿En qué iglesia encuentro yo reunidos 1000 personas? ¿Dónde encuentro yo el público así? ¿Dónde un público puede estar más cerca que de su predicador? Que te puede tener en casa, que puede oírte cuando quiera, que puede volver otra vez a escuchar de nuevo la charla que en un momento dado le pudo hacer bien o le pudo tocar. Pues me parece maravilloso estas cosas, y realmente pues no hay o no ha habido hasta ahora esa posibilidad de predicación que tenemos ahora. Es un pueblo virtual, vale, no es tan real como alguien que yo puedo tocar con la mano, pero se acerca mucho. Y si nosotros entramos por esa dimensión, pues puede tocarnos la palabra de Dios en lo profundo de nuestra vida y de nuestro corazón. Este espacio está abierto al Evangelio. Este es un espacio maravilloso y tenemos que ser muchos los que predicamos ahí, y cabemos todos. Ahí no hay emulación de ninguna clase. Tú puedes predicar por YouTube y yo puedo predicar por Internet o por Vimeo o por cualquier otro de tantos formas y canales con los que puedes llegar a esa evangelización. Lo tenemos abierto, está empezando todavía este tipo de predicación, pero realmente pues creo que lo debemos de dar importancia. Mucha importancia, porque quizá el futuro de muchas cosas esté naturalmente ahí, en esa dimensión que el Señor nos ha abierto. Por eso digo que es necesario evangelizar el ciberespacio. Me podéis preguntar también otra cosa. ¿Y qué te ha reportado a ti el predicar estas 32 charlas? ¿Qué has sacado de predicar estas 32 charlas? Y yo lo primero que diría a cualquiera es que, mira, he sacado, guardando todas las distancias que hay que guardar con San Pablo, he sacado lo mismo que dice San Pablo en un momento dado,
Yo predico para participar de los bienes del Evangelio. Y esta frase a mí me llega al corazón y me está llegando en este mismo momento que estoy hablando, para participar de los bienes del Evangelio. Os acabo de decir que yo predicando estos temas he disfrutado, porque he andado, he ahondado, he crecido, yo no sé cómo decirlo, he conectado con el Espíritu Santo mucho más, he conectado con Jesucristo, con el hombre Jesús, con su justificación gratuita. Me he dejado llevar por el Espíritu, como dice en el capítulo 8. Me he sentido más hijo de Dios. Estos son los bienes del Evangelio. Y estos creo que los he disfrutado. Y no lo puedo negar. Tengo ese agridulce del esfuerzo que hay que hacer juntamente con el disfrute que te reporta el hacer eso, el hacer la predicación. Por eso, lo primero de todo es, me ha reportado esta predicación de la carta a los romanos, me ha reportado, pues, los bienes del Evangelio. Yo también necesito los bienes del Evangelio. Yo soy un predicador, pero el predicador, al primero que tiene que predicar es a sí mismo. Y el Espíritu Santo, cuando predica a través de un predicador, el primer pobre que hay allí necesitado de palabra es el propio predicador. Porque ninguno de nosotros sabemos nada de este misterio profundo si no te es revelado. Entonces ahí me siento yo también profundamente amado por Dios a través de la palabra, a través de todo esto. Dice San Pablo en otro momento, ay de mí si no evangelizare. Pues ¿qué le pasaría? Pues sentía tanta necesidad de los bienes del Evangelio que ay de mí si no evangelizo. Porque ¿qué hago yo? ¿Para qué sirvo yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Dónde puedo yo disfrutar? ¿Dónde puedo yo libar el néctar de Dios, de las cosas de Dios? ¿Dónde puedo yo entrar? Ahí. Bien, pues guardando todas las distancias, evidentemente. Ahora ves muchas veces el desierto racional que hay en este mundo. El desierto, bueno, racional no, porque la razón es la razón y es una cosa buena que el Señor nos da. Pero el desierto racionalista sí, porque eso ya es enfermedad de la razón. El ismo ese, el racionalismo, ya es enfermedad de la razón, y el espíritu racionalista que huele a azufre y que hay hoy día por el mundo, pues es todavía peor. Pero en medio de esto, a cualquier persona que se lo cuentes que se podía reír de ti, pues uno dice, pues que se ría, que se rían, que critiquen, que digan lo que quieran. Yo lo llevo en mi corazón. Sé que es una experiencia viva, es una experiencia verdadera, porque el sentimiento de verdad es un sentimiento que la humanidad necesita tanto como el sentimiento del amor o más. Ha sufrido la humanidad más por la falta de verdad que por la falta de amor. Como dicen hoy los psicólogos, el sentido de la vida, encontrar el sentido de la vida o vivir tu vida con sentido es más importante que vivirla con amor, porque el amor se puede suplir, pero el sentido de la vida te destroza. Si no encuentras para qué y por qué merece la pena seguir viviendo. Pues bien, yo he encontrado estos bienes interiores, estos bienes del cielo, estos bienes del Evangelio,
estos bienes de Dios, en una palabra, que hay un espíritu racionalista que parece que ahora lo domina todo. Pues muy bien. Pero a mí no me lo quita nadie lo que yo tengo todo. Incluso puedo decir más. Yo también he sido racionalista. Y yo también he sido y he tenido espíritu racionalista hasta cierto punto. Y yo sé lo que da de sí eso. Y eso no da de sí nada. Sencillamente es la búsqueda de la nada. Y al final se encuentra uno con la nada. Por eso decía que el bien tiene infinitamente más futuro que el mal. El bien. Estas técnicas modernas están hechas sobre todo para el bien, por la sencilla razón de que el bien tiene mucho más futuro que el mal. Bien, otra cosa que me ha aportado esta predicación es la experiencia, de alguna forma, de lo que San Pablo llama en otra parte también características del Evangelio, de la predicación, del apóstol, del apostolado. Él habla sobre todo de los signos que se dan en el apostolado. Signos, prodigios, milagros. Y diréis vosotros, ¿has visto muchos milagros? Digo, pues no, he visto pocos, o ninguno. Pues entonces las características del apóstol falla, o del apostolado falla. No. Miren ustedes, hoy día no hay milagros porque no nos lo creemos. No hay milagros por el espíritu racionalista. No hay milagros porque Dios no los hace. No expone sus bienes a la irrisión de cualquiera. Ya nos lo dice también San Pedro en una de sus epístolas: no echéis a los cerdos los bienes de Dios. No nos lo creemos. Hay milagros, esos milagros que existen y que sirven para canonizar a un santo, siempre entre gente sencillita y pequeñita, no con grandes masas ni nada de eso. ¿Por qué? Porque no se lo creen, no nos lo creemos. Pasamos inmediatamente el milagro, lo pasamos por la razón, lo pasamos por la psicología, lo pasamos por no sé cuántos sitios, y al final, después de unos cuantos exámenes, el dictamen es histerismo. Al final los milagros se reducen a histerismo. Por lo tanto, no necesitamos muchos milagros. Entonces, ¿cómo yo sé que las características del apóstol sí que han sido válidas y reales en esta predicación? Pues por los testimonios. He tenido muchísimos testimonios de muchas personas que me hablan directamente, que me envían un mail, un correo, un WhatsApp, yo qué sé, de la forma que se puede uno enterar de cómo la predicación te está haciendo o está haciendo bien. Padre, me decía una señora, usted duerme todas las noches entre mi marido y yo. Sí, pero ¿y cómo es eso? Explícame. Dices que nosotros no nos gusta la televisión. Nos crea tensión, hace daño. Y entonces nos acostamos pronto, pero ponemos en la televisión una charla suya y la escuchamos. Y cuando termina, pues nos dormimos, pero nos dormimos con la paz en el corazón. Nos dormimos muy tranquilos. Porque es que la televisión mete en casa tensión, mete en casa agresividad, mete en casa al mismo demonio. Entonces, ¿para qué vamos nosotros a perder el tiempo y a sufrir de esa manera? Pues estos son testimonios. Estos son características del apostolado. Esto es lo que ahora estila el Espíritu Santo, pues tocar los corazones
llegar a los corazones por medio de estas cosas. Pues bien, vale, pero no creáis que esto de dormir entre el marido y la mujer me lo ha dicho una o dos personas. No solo de estas charlas, sino de otras predicaciones. Yo creo que lo habré oído centenares de veces. Padre, yo me acuesto con usted todas las noches. Sí, ¿cómo? Es que me acuesto con el cassette, o me acuesto con la televisión, o me acuesto con sus charlas. Digo, ah, qué bien. Y me duermo, y me duermo, y me duermo en la paz del Señor. Por ahí van, o por ahí pueden ir algunas de las características del apóstol de las que nos habla San Pablo. También en la carta a los Corintios. También he experimentado la contradicción que es necesaria. La contradicción más fuerte, más personal, más humana, pues esta no se cuentan en las charlas. Y no hay por qué contarlas. Pero hay otras pequeñas contradicciones. O sea, ustedes pueden imaginar dónde coloco yo 32 charlas. ¿Quién me aguanta a mí con 32 charlas sobre la carta a los romanos? ¿Qué parroquia? ¿Qué convento? ¿Qué grupo? ¿Qué movimiento? Todos tienen perfectamente diseñado ya el horario del año entero. Y a lo mejor hasta el plan pastoral ya dice para 3 años lo que tiene que ser. Así que vete tú con 32 charlas. Pues no puede ser. Pues no puede ser. Alguna vez se queda uno diciendo, Señor, y entonces yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada para esto. ¿Dónde he terminado predicando? Como no tengo otro sitio, pues he terminado predicando en un zulo, en mi propia parroquia. Abajo, donde la caldera de la calefacción, en mi parroquia, pues hay un zulo, lo llamo yo, como una habitación baja que está desconectada del mundo. Y al estar desconectada del mundo tiene muchas ventajas. La primera de todas es que no se oyen toses, porque aquí solo estoy yo y los técnicos. No se oyen toses, no se oyen estornudos, no se oye el arrastrar una silla, no se oyen ruidos exteriores. Y entonces da gusto, porque es más serena todavía la predicación. Y aquí, ahí, en el zulo, es donde ni siquiera el móvil, que es otra de las cosas que hoy día en las predicaciones, aunque alguna vez también hemos fallado en eso, pero rarísima, porque los móviles son sinuosos. Aunque les apagues, suenan algunas veces. Yo no sé qué pasa. Debe ser cosa del demonio también. Por más que tratas de evitarlo, aun con 4 personas, siempre puede haber. Cuando veáis una predicación de estas, con un telón y un rosario detrás, es en el zulo. Es una charla que se predica en el zulo. Entonces la podéis disfrutar como otra cualquiera, porque en definitiva creo que es cosa del Señor, pues como todo lo que pudiera ser delante de otras personas. ¿Por qué? Porque hay un pueblo virtual. Yo haría el ridículo aquí predicando sin gente, aunque ya San Juan Crisóstomo dijo que había que predicar, pero se refería a las iglesias, que había que predicar aunque no hubiera nadie, porque se iban los demonios y después venía la gente. Pero claro, esto es una caldera de la calefacción, esto es un zulo. Y entonces aquí los demonios, bueno, si no tienen otro sitio donde ir,
pues que estén aquí y no estén arriba en la parroquia. Esto es las características del apóstol, de lo que estoy hablando, que en definitiva, pues yo creo que se cumplen y que se han cumplido, y que bueno, pues a mí también me han hecho mucho bien en estas predicaciones de las cartas, de la carta a los romanos. Y ya voy terminando, pero voy a decir unas palabras sobre este capítulo 15. El capítulo 15, que ya es el último capítulo de los romanos, y del que he leído la lectura al principio, pues, bueno, digo el último que no es el último es el 16, pero en el capítulo 16 San Pablo no hace nada más que recordar a unos y recordar a otros y hacer recomendaciones, pero no les conocemos, son de aquel tiempo. Sale un Apeles como amigo de San Pablo, pero no es el de ahora, no es el nuestro. Entonces el último capítulo, digamos, potable o predicable, creo yo, bueno, de San Pablo es predicable todo, pero es este 15. Y termina con la caridad. Acogeos los unos a los otros. Termina con la caridad. Dice, por ejemplo, pues que cada uno trate de agradar a los demás por Jesucristo. San Pablo Jesucristo lo tiene siempre en la boca. Que cada uno sepa aceptar mutuamente al hermano. Nos sepamos aceptar mutuamente los unos a los otros. Que se sirvan los unos a los otros. Que unánimes y a una sola voz glorifiquemos los unos y los otros al Señor Jesús, a Jesucristo. Esta es la obra que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros. Tenemos que estar al tanto para que lo pueda hacer en nuestro grupo, para que lo pueda hacer en nuestra comunidad, para que lo pueda hacer en nuestra familia, en nuestra parroquia. Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer, pero nosotros tenemos que estar a la escucha, tenemos que estar al tanto. Esto engendrará amor y unidad. Y el amor y la unidad son, ya desde el principio de la Iglesia, los signos de un verdadero cristianismo. O con otras palabras, yo podría decir, son los signos para probar la resurrección de Jesucristo. Porque nosotros los cristianos, ¿cómo podemos probar que Jesucristo ha resucitado? Pruebas racionales no hay ninguna, porque Jesucristo no resucitó ni siquiera en esta historia. Murió en esta historia, pero resucitó en la nueva creación. Si uno hubiera estado allí el día de la noche de la resurrección, en el sepulcro, junto al cuerpo de Jesucristo, ¿qué hubiera pasado? Que de repente hubiera desaparecido el cuerpo. Pero no se hubiera imaginado de ninguna forma que iba a la nueva creación. Diría, pues no sé qué ha pasado. Yo estaba aquí y de repente ha desaparecido, alguien se lo ha llevado. Ya no está en esta historia. El cuerpo de Jesucristo pasó por el sepulcro, pero después fue resucitado, en cuerpo y alma. Entonces, ¿cómo podemos probar nosotros? Pues por la unidad, por el amor, por estos signos. El cristianismo, a la larga, a trancas y barrancas, con defectos, mil cosas. Pero en definitiva, nadie puede negar de que en la Iglesia hay amor a Dios, amor a Jesucristo. Y nadie puede negar también que en la Iglesia
de una forma o de otra, hay comunión de los unos para con los otros. Vas a Roma, estás delante del Papa, suenan los instrumentos, te embarga el gozo y la alegría y todos nos hacemos uno. Allí todos cantamos y todos damos gloria a Dios y todos tenemos un gusto y un preludio del reino de Dios y de lo que va a suceder con nosotros en la vida eterna. Todos tenemos esa dimensión muy dormida por las cosas de la vida y muchas veces, pues, no sé, en medio de chirríos y en medio no sé, de estragos, o yo no sé cómo llamarlo eso, pero en momentos dados el Señor te ayuda verdaderamente, cuando hay fe, a sentir la comunión y la unidad con todos aquellos que tienen fe y que son elegidos. Y ahora que en estos países nuestros de aquí del sur de Europa cada vez se va haciendo más minoritaria la Iglesia, más todavía. ¿Por qué? Pues porque la gente, cuando es menos, pues se une más. Y sobre todo cuando es atacada, como es atacada ahora la Iglesia. Da gusto sentir a personas que tienen fe. Si tú tienes fe, te da gusto sentir a personas que tienen fe. Porque en medio de tantas como no hay. Muy bien, y cuando lleguen las contiendas, que llegarán, porque las contiendas siempre llegan, saber solucionarlas, nos dice este capítulo 15, pero saber solucionarlas a nivel de querigma. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, mire ustedes, quiere decir, si alguna vez hay palabras fuertes e insultos entre nosotros, sepan todos que dice Jesucristo lo siguiente: los ultrajes con que te ultrajaron cayeron sobre mí. O sea, Jesucristo ha cargado con todos los insultos. No tienes ni derecho a reinsultar al que te ha insultado. Si uno se cree más que otro, que escuche. Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. ¿Cuál es la misericordia que ha tenido el Señor Jesucristo? Ahí está el querigma. Que Jesucristo ha venido para todos los que estamos encerrados en el pecado. Y Dios nos encerró a todos en el pecado para que viniera Jesucristo y nos salvara a todos. Querigma siempre tiene que mencionar la muerte o la resurrección de Jesucristo, la palabra de Jesucristo. Al que se crea superior, dice el querigma, que nadie viva para sí mismo. Lo mismo que Cristo no vivió para sí, sino que murió por nosotros. Esa es la dimensión del querigma en el que se mueve San Pablo. O con otras palabras también, ¿por qué te engríes?, dice San Pablo. Es decir, ¿qué tienes que no hayas recibido? Dice en 1 Corintios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Estas son pequeñas muestras que uno puede decir de moral paulina. No es moral. Esto es mucho más alto que la moral. Esto es fe, esto es querigma, esto es don, esto es acción del Espíritu Santo. Todo esto te sucederá si dejas que el Espíritu Santo entre en tu corazón. Pues bien, hermanos, con esto termino la exposición de la carta a los romanos que durante todos estos meses he venido haciendo. De ahora en adelante, ¿qué? Pues si Dios se sirve darme salud y Dios se sirve en que mis técnicos me sigan acompañando, y si Dios se sirve no sé, de un poco de fervor interior, pues seguiremos. ¿Con qué? Pues no lo sé.
A mí me emociona saber que San Pablo tuvo 4 experiencias de Jesucristo fundamentales, después de 4 crisis. La primera, que Cristo ha resucitado, en Damasco. La segunda, en Atenas, que Cristo es la sabiduría verdadera, no es la sabiduría de los hombres. Tercera crisis, la de los Gálatas. Y ahí San Pablo se enteró de que hemos sido justificados gratuitamente por Jesucristo. Es decir, el tercer Cristo es el Cristo justicia. Primero, resurrección. Segundo, sabiduría. Tercer Cristo, justicia. Nuestra justicia. El que nos hace justos delante de Dios. Y el cuarto Cristo, que ya será 7 años después o así que la carta a los romanos, es el Cristo que nos cuenta San Pablo en la carta a los colosenses y a los efesios, al final, y es el Cristo pleroma, plenitud, el Cristo en el que ya las cosas que todavía en los anteriores no se habían solucionado, ya se solucionan porque todo ha sido creado con Él y para Él, y en definitiva la finalidad del universo no es nada más que Jesús, el hombre Jesús. El hombre Jesús unido hipostáticamente con el Verbo de Dios es la finalidad de toda la creación, de todo el universo. Pues bien, algo de esto seguiremos hablando durante los próximos meses, las próximas semanas y los próximos meses. Gloria al Señor.